¿Qué tal, alumnos, amigos y curiosos? El día de hoy vamos a hablar del más antiguo de los tres trágicos griegos, Esquilo. Esquilo pertenecía a una familia acomodada, y no lo parece, pero su legado continúa aún hoy en día. Nace en un lejano 526-525 a.C. y fallece en el 456. Y es que su visión del aliento poético de la tragedia, su rigor en la construcción de personajes y el estudio profundo que hace de la psique humana permea en Sófocles primeramente y luego en Eurípides. A su vez, la literatura de estos dos permea en innumerables dramaturgos posteriores. Gilbert Murray, un renombrado helenista, lo llama el creador de la tragedia. Y no porque fuese efectivamente el creador, había otros antes de Esquilo. Lo llama el creador de la tragedia porque es el que sienta las bases de tono, estructura y eficiencia de la acción dentro de la escena. Estos elementos, así como los plantea Esquilo, van a ser vigentes hasta nuestros días. En resumen, fue el primero que nos entregó las primeras tragedias inolvidables. Escribió alrededor de 80 obras más, obras menos, y de esas 80 solo conservamos 7. Estas obras son Los Persas, Los 7 contra Tebas, Suplicantes, Prometeo encadenado o Prometeo y La Orestiada, Orestea, Orestía. Cualquiera de los tres nombres es correcto. Pensarás que dije que solo existían 7 tragedias de Esquilo y que en realidad mencioné 5. Esto es porque La Orestiada en realidad es una trilogía y es, como ya habíamos dicho en el video anterior, la única trilogía que conservamos hasta nuestros días. Está compuesta por las obras Agamenón, Coéforas y Euménides. Recordemos que los acontecimientos que se narran en la mayoría de tragedias giran en torno a un grupo muy reducido de familias y que el ciudadano griego promedio ya conocía estas historias desde antes de asistir a la representación. Le bastaba con que le dieran un poco de contexto para que él pudiese ubicarse en el lugar, espacio y eventos. ¿Qué era entonces lo que buscaba ver este ciudadano? Buscaba ver el tratamiento específico que cada uno de estos dramaturgos daba a los personajes y al carácter. Es decir, iba a haber un tratamiento de tono y un tratamiento de estilo. Pensemos, por ejemplo, que Sófocles tenía una obra llamada Electra, que giraba en torno a este personaje. Eurípides tenía su propia Electra y Esquilo, en las Coéforas, presentaba también la tragedia de Electra. Si bien las tres Electras tienen el mismo desarrollo anecdótico, cada una tiene una concepción de carácter distinta. Además, estos espectadores iban en busca de una verdad con mayúscula. La tragedia no se contenta con mostrarnos una historia, sino que ha de destriparla para mostrarnos la verdad humana que esconde, que a su vez es una verdad poética. Esta es la misma verdad de la que hablará Pinter en su discurso de aceptación del Nobel, una verdad que se escapa de las manos como luz, o una verdad como aquella de la que hablará Arthur Miller en Vueltas al Tiempo. Es la misma verdad que buscarán los grandes meditadores y la verdad que exploran teóricos como la maestra mexicana Luisa Josefina Hernández. Ella dice que la tragedia griega devela una perturbación en el orden cósmico a causa de una o varias acciones humanas. Y es en la razón intrínseca de esa perturbación en donde se encuentra la verdad. Pero volvamos a Esquilo. Recordemos que es en los concursos trágicos en donde se presentan estas obras dramáticas. Concursos creados por Tespis y Pisístrato, que conferían honor y gloria a sus ganadores. Esquilo conseguiría la victoria en el 484 antes de nuestra era. Esta victoria está consignada en un documento histórico llamado Crónica de Paros, pero se dice que en realidad el número total de victorias es de 12, gracias a su gran genio creativo.
sería visto por generaciones futuras como el educador de los grandes dramaturgos. De ahí es que se gana el respeto de artistas y ciudadanos. Quizá una prueba concreta de esto es que en la obra cómica del dramaturgo Aristófanes, Las ranas, el dios Dionisios baja al inframundo para revivir a uno de los tres grandes trágicos griegos. Y, aunque al principio le gustaba más Eurípides, termina decantándose por Esquilo al tomar conciencia de su papel como educador. Su gran aportación técnica fue que introdujo frente al coro al segundo actor, lo que posibilitó nuevas opciones de diálogo. Dos personajes no es sinónimo de dos actores, hay que recalcar. Esto lo digo porque recordemos que un mismo actor podía interpretar a varios personajes. Fue en el video anterior en donde hablamos del horror y la compasión como dos sentimientos que ha de suscitar la tragedia, el Hélios y el Phobos. Hay una obra de este dramaturgo que llama en especial mi atención en cuanto a este tema, Los persas. Es una obra particular porque da prioridad a la historia por sobre el mito. Como telón principal tendremos la batalla de Salamina, en donde los griegos se han de imponer ante los persas. Muchos dramaturgos se sentirían tentados a hablar de la visión del vencedor para elevar el orgullo patriótico. ¿Cuántas películas, por ejemplo estadounidenses, no nos recuerdan que ellos han ganado heroicamente un sinfín de guerras? Y esto nos lo recuerdan hasta el cansancio. Tanto así que nos hacen pensar que el mundo se divide en los buenos y en los malos, y que en todas estas versiones ellos son siempre los buenos. Pero no, la mente de Esquilo es mucho más sabia. Él nos muestra la visión de los vencidos. Los persas es un largo lamento. Es así como nos damos cuenta de la altura espiritual del pueblo griego, que no puede más que sentir horror y compasión por esos otros que son hijos, hermanos, padres, y que no han de regresar a la tierra prometida. En los persas es Jerjes, hijo de Darío, el que se vuelve esclavo de su ibris y lleva a su pueblo al caos y a la destrucción. Es, por lo tanto, el perturbador del orden cósmico y, por tanto, nuestro héroe trágico. Un héroe como Prometeo en Prometeo encadenado o como Orestes en la Orestiada. En los 7 contra Tebas, por otra parte, tenemos una clase magistral de cómo funciona la pasión. Recordemos que el apasionamiento es un estado de desbordamiento en el que se bloquea por completo el raciocinio. Es hasta que termina el estado de apasionamiento que el héroe trágico puede reconocer su error o su carácter. Los 7 contra Tebas cuenta la historia de Eteocles y Polinices, dos hermanos que heredan el gobierno de Tebas tras la muerte de su padre. Ellos tendrán que turnarse el poder. Sin embargo, resulta que Eteocles se aferra a su gobierno y no le quiere ceder el turno a Polinices, por lo que este hombre decide tomar la ciudad con ayuda de los jefes argivos. Un mensajero informa a Eteocles que en cada una de sus 7 puertas hay un guerrero valeroso y amenazador. Recordemos que la figura del mensajero será importante durante la dramaturgia de la época griega, porque el mensajero nos muestra lo que sucede fuera de escena. Eteocles, con un gran sentido estratégico, designa a un defensor para cada puerta, pero su pasión se desata o se desborda en el momento que se le informa que en la séptima puerta está nada más y nada menos que su hermano, por lo que decide acudir él mismo. Son estas las líneas que Eteocles dice en su apasionamiento. Iré y lucharé yo mismo. ¿Qué otro podría hacerlo con mayor legitimidad? Rey contra rey, hermano contra hermano y enemigo contra enemigo me voy a medir. Ambos han firmado así una doble muerte. Sin duda, hablar de cada obra de Esquilo como se lo merece me sería imposible en este video. La obra Agamenón, por ejemplo, bien podría llamarse Clitemnestra, por presentar a uno de los personajes femeninos más memorables de la historia del teatro. Es, junto con otros como Lady Macbeth, Blanche Dubois, Abby Putnam, Hedda Gabler, el sueño interpretativo de muchísimas actrices.
Sobre la muerte de Esquilo, cuenta la leyenda que un día un oráculo le dijo que iba a ser asesinado por una casa le iba a caer en la cabeza. Él, creyente de los oráculos, decidió irse a vivir a un lugar apartado de la polis. Y resulta que un día, en uno de sus paseos, le cayó una tortuga en la cabeza, el caparazón de una tortuga que había sido lanzado por un águila. La muerte de Esquilo es un tanto irónica, sin embargo, no demerita para nada el legado de este gran genio. Si con este video logré despertar su curiosidad acerca de la obra de Esquilo, recomiendo a juicio personal las ediciones de Cátedra o Gredos, dado que son las más cuidadas en cuanto a su traducción y el estudio de sus notas a pie de página. Sin más por el momento, me despido y les deseo muy buenas lecturas.